Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, familia, pues ya estamos aquí una semana más, juntos, reunidos, cada uno desde el lugar en el que haya elegido escuchar ahora mismo Canal del Misterio, pero con el mismo fin, que es el pasar un buen rato juntos. Así que aquí estamos. Ya sabéis, todos los miércoles a las 7 de la tarde nos puedes escuchar antes que nadie y con la mejor calidad de sonido en YouTube. Nuestro canal de YouTube es Canal del Misterio Programa. Ahí podéis escuchar el programa y bueno, y estar pendiente de todo lo que os vayamos poniendo por ahí, que van a ser muchas cositas, entre otras músicas que se vienen, Músicas, por supuesto, que tienen que ver con el misterio y con la espiritualidad. Yo creo que os va a gustar mucho, ya veréis. Bueno, y si nos quieres escuchar pues cualquier otro día, a cualquier hora y desde donde quieras, pues puedes hacerlo a través de nuestros podcasts. Nos puedes escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Bueno, hay un montón de plataformas desde las cuales nos puedes escuchar siempre, con lo cual no hay excusa para poder escuchar Canal del Misterio. Y antes de empezar, por supuesto, como siempre, daros las gracias. Gracias por estar ahí, porque sois maravillosos, porque tenéis una luz maravillosa y esa luz y ese amor nos llega a todos los que hacemos este programa. Así que gracias, gracias, gracias. Y ahora comenzamos. El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche aquí en compañía de Eva Expósito y hablando de algo súper interesante que además yo creo que todos en algún momento hemos vivido, los déjà vu. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Nuria. Encantada de estar por aquí con vosotros de nuevo. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el déjà vu y por qué nos intriga tanto? Pues mira, justamente tú lo hacías muy bien la introducción y yo voy a también, si me lo permites, a empezar con una pregunta, ¿no? Digo, ¿alguna vez has sentido que ya has vivido un momento antes, ¿no? Uh-huh. O que tal vez entras en un lugar donde nunca has estado, pero te resuena mucho, ¿no? Y bueno, te resulta un poquito familiar. Uh-huh. O bien si conoces a alguien, ¿no? Por primera vez y tienes esa sensación de que ya lo conocías, ¿no? De anteriormente. Sí. Pues mira, justo eso es el déjà vu, que es un fenómeno que se llama así, déjà vu, que en el francés significa ya visto, y es una de las experiencias más misteriosas que podemos vivir y que ha intrigado a científicos, psicólogos y expertos en espiritualidad durante muchísimos siglos, la verdad. Uh-huh. Pero ¿qué hay detrás de este déjà vu? Pues mira, no es solamente un fallo en la memoria, ¿no? Como dice la ciencia, sino que es una señal de que nuestra alma recuerda algo de otras instancias, ¿no? Y hoy, pues precisamente vamos a explorar eso, ¿no? Cómo nuestra mente subconsciente, la hipnosis y las regresiones uh-huh. pueden ayudarnos a entender un poquito más este enigma, ¿no? Que todos tenemos con este fenómeno del déjà vu. Sí, precisamente te iba a decir eso, Eva, que todos sabemos que la ciencia pues le da este tipo de explicación al déjà vu, que es un error en el cerebro, ¿no? Es una especie de mistake, de error en nuestro maravilloso cerebro, pero desde luego yo tengo claro que ahí hay mucho más hilo del que tirar y bueno, es que he oído a tantas personas con diferentes experiencias, desde por ejemplo, recordar un lugar o de un país al que nunca habían ido, por ejemplo, ¿no? Y decir, yo he estado aquí, yo conozco este sitio, yo he recorrido esta casa o este castillo o esta ciudad, ¿no? La conozco, sé que incluso dar detalles concretos de que y bueno, y comprobarlos de que era así, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, 2 calles más hacia la derecha hay una iglesia, torce de la esquina y hay una iglesia. Y resulta que estaba ahí la iglesia. No sé, uh-huh. Todas estas experiencias, creo que lo de el error del cerebro se queda un poco corto para darle una explicación. ¿Tú qué crees? Pues tal cual lo dices, ¿no? Mira, la ciencia dice que es eso, ¿no? Que solamente es un fallo en la memoria, ¿no? Pero desde ese punto de vista más del subconsciente, ¿no? El déjà vu podría ser pues ese eco, ¿no? De una vida pasada uh-huh. o incluso una señal de que estamos ahí en el camino correcto, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí viene un poquito lo interesante. Muchas personas sienten que el déjà vu no es solo un fallo, sino que es un mensaje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, desde la hipnosis, regresiones, hemos visto que a veces, ¿no? Estas sensaciones pueden estar muy conectadas con recuerdos del subconsciente o incluso, ¿no? Con experiencias de vidas pasadas, ¿no? Sí. A ver, no todos los déjà vu tienen el mismo significado y significa pues algo muy profundo, la verdad es que no, a veces solamente pues es pues bueno, nuestra memoria jugando un poquito con nosotros, ¿no? Sí. Pero si sientes que ese déjà vu, ¿no? Es como muy intenso, ¿no? Que viene con una emoción también muy fuerte o que te pasa siempre en los mismos lugares, como decías tú, ¿no? De esta persona que viajaba, ¿no? Y eso que no había estado nunca, ¿no? Con ciertas personas. Esto ya podría ser un indicio, ¿no? De que podría ser algo más, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que con hipnosis y regresiones ¿no? podemos profundizar perfectamente en esta sensación y ver si hay realmente un recuerdo detrás de él, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y muchas personas han descubierto, ¿no? Cosas súper sorprendentes como, pues eso, vidas pasadas a través del déjà vu, ¿no? Y justamente, mira, cuando estabas hablando de esta persona que viajaba, sí. Justamente me pasó un caso de un hombre que tenía un déjà vu cada vez que viajaba a Francia, ¿vale? Y eso que él, pues nunca había estado allí, ¿no? Vaya. Uh-huh. Y en una regresión recordó haber visto, ¿no? En París, ¿no? Él viajaba a París, ¿no? Era un hombre de negocios y tal. Un París del siglo XVII o XVIII, ¿no? No recuerdo bien, ¿no? Sí. Y bueno, descubrió calles, edificios y hasta olores que nunca había experimentado, pero que coincidían perfectamente con esa historia de la época, ¿no? De ese París de ese siglo, ¿no? Así fíjate que su subconsciente reconocía, ¿no? Ese lugar porque en otra vida, ¿no? Según él, ya había estado allí. O sea, que hasta olores y todo, o sea, impresionante. Qué bueno, qué bueno. A mí me ha pasado que fíjate, es que es muy curioso porque yo creo que todos, en algún momento hemos sentido o hemos vivido esa experiencia de decir, ¡ah! Esto lo he vivido, esto ya lo he vivido, sí. ¿no? Pero sí, es que, mucho, fíjate, qué curioso
que incluso una vez me pasó que tuve esa sensación de decir, en una conversación normal y corriente con 2 personas más, y decir, uy, esto ya lo he vivido. Pero es que en el mismo momento que lo estaba pensando, me vino el recuerdo, y ahora esta otra persona dirá tal, 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 tal. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y se dio. Que fue así. O sea, sí, es impresionante, ¿no? Claro, ¿cómo puede mi cerebro son saber? fenómenos que te dejan boquiabierto, ¿cómo ¿no? puede mi cerebro saber lo que la otra persona iba a decir textualmente? O sea, es, vamos, misterioso, ¿no? Lo siguiente. Oye, y lo que te decía, ¿tú crees que todos hemos sentido esta experiencia? Hombre, a ver, la mayoría de gente ha sentido este déjà vu alguna vez en su vida. O sea, yo todavía no me he encontrado a nadie que dice, oye, esto ya lo he vivido yo antes, ¿no? Pero hay quienes no lo experimentan con mucha más frecuencia y de forma como muchísimo más intensa. ¿Y esto por qué pasa, Nuria? Pues mira, personas sobre todo que son más intuitivas, ¿no? Hay personas que están como más conectadas con su subconsciente o con su espiritualidad, ¿no? Sí. Y eso hace que perciban, ¿no?, señales como más fácilmente. O personas, ¿no?, que han vivido experiencias marcadas en otras vidas, ¿no?, y han hecho regresiones. Si en otra vida viviste algo muy fuerte en un lugar o con una persona determinada, es súper probable que sientas ese déjà vu cuando te reencuentres con eso en tu vida actual, que tengas esas reminiscencias también, ¿no? Y también puede ser que influya, ¿no?, la sensibilidad emocional de ese momento. Si eres una persona que siente mucho, ¿no?, y que es muy emocional, que se deja llevar mucho por las emociones y que sobre todo confía en su intuición y esas señales, pues es mucho más fácil que experimentes un déjà vu con más frecuencia. Claro, claro. ¿Hay algún mensaje entonces detrás del déjà vu? Pues mira, el subconsciente es una especie de almacén de recuerdos, emociones, experiencias, como hemos hablado en nuestros programas, ¿no? Y muchas de las cuales ni siquiera recordamos conscientemente. Cuando tenemos un déjà vu es posible que nuestro subconsciente esté reconociendo algo que ya vivió antes, ¿no? Y pueden ser recuerdos olvidados, ¿no? A veces el déjà vu ocurre porque nuestro subconsciente nos muestra algo que vivimos fugazmente en el pasado, aunque nuestra mente consciente no lo recuerde. O también conexión con otras vidas pasadas, como decíamos antes, ¿no? En regresiones muchas personas descubren que ciertos lugares o personas les resultan familiares, porque ya estuvieron allí en otra vida, ¿no? Con ellos en otra vida, ¿no? Sí, sí. O incluso señales del destino también. Hay teorías espirituales, ¿no?, que sugieren que el déjà vu es una señal de que estamos en el camino correcto, ¿no? Es decir, como si nuestra alma reconociera que estamos donde debemos estar. Como esa señal que te dice, oye, venga, adelante, sigue adelante, ¿no? Ajá. Mira, y me acuerdo además, Nuria, que una mujer experimentaba un déjà vu, ¿no?, cada vez que veía una catedral gótica. Mira, justo además lo que decías tú de las catedrales, ¿no? Sí, sí. Pues mira, en una regresión, ¿vale? Y ella, bueno, es una persona que ha viajado muchísimo, ¿no? Y es una persona muy erudita y la verdad es que es, bueno, una persona muy culta, ¿no? Pues mira, en una regresión recordó haber vivido en la Edad Media, ¿vale? Más o menos marcaba esa época y haber trabajado en la construcción de una catedral similar, ¿no? Y así, fíjate, ¿no?, su subconsciente reconocía esa arquitectura porque en otra vida ya había estado allí. O sea, quiero decir que a pesar de sus conocimientos en esta vida, ella veía algo nuevo o una catedral nueva que no había visto antes y reconocía perfectamente todos los intríngulos y de cómo estaba construida, que por aquí, por allí, o sea, incluso señales, tú sabes que todos los artesanos siempre dejan sus marcas y tal, sabía dónde perfectamente ir a buscar para encontrar eso, ¿no? O sea, es Qué brutal, bueno. Me pareció impresionante. Qué bueno, sí, sí. Oye, y nos hablas de que, bueno, pues que en el subconsciente pues es como una especie de almacén, ¿no? Donde hay un montón ahí de memorias, de recuerdos. Imagino que con la hipnosis se puede acceder a estas memorias. Sí, se puede acceder. A ver, no es fácil, ¿eh? Sí. La mente consciente filtra mucha información para que podamos, pues, funcionar en nuestro día a día, ¿no? Pero sin embargo, fíjate, hay formas de acceder a esos recuerdos profundos. Primero, pues eso, como tú decías, ¿no?, como hipnosis, ¿no? En un estado de relajación profunda, ¿no?, donde podemos acceder a esas memorias. De otra forma, pues ahí como que estarían un poquito más bloqueadas, ¿no? Sí. También a través de los sueños, Nuria. Muchas veces recuerdos de vidas pasadas aparecen, ¿no?, como sueños simbólicos, que también hemos hablado en alguna otra ocasión de los sueños simbólicos, o también a través, algo más sencillito, como es a través de la meditación, por ejemplo, ¿no? Si practicamos la meditación, nos relajamos y, bueno, podemos conectar con esos recuerdos como más profundos de nuestra alma, ¿no?
es posible también, a ver, ¿cómo lo digo, Eva? Que de alguna forma es tener o vivir un déjà vu nos esté avisando de algo que nos esté pasando en nuestra vida o que nos vaya a pasar en un futuro inmediato. Yo creo que sí. Mira, algunas personas sienten ese déjà vu justo antes de tomar una gran decisión, ¿no? Como si ese subconsciente, ¿no? Les diera esa pista de que han estado en un camino similar antes, ¿no? O de que tienen que prestar más atención a eso que van a hacer, ¿no? Una acción concreta, ¿no? Desde la espiritualidad, ¿no? Algunos creen que el déjà vu es una forma en que nuestros guías espirituales nos dicen, oye, mira bien esto, ¿no? Porque esto es importante para ti. O fíjate en esta señal porque creo que ahí se encuentra un poco la clave, ¿no? Sí. Pues al final es un poquito eso, ¿no? Y es prestarle atención, no dejarlo como algo pasajero, sino que, oye, vamos a prestarle un poquito de atención porque quizás nos quiera decir algo. Mira, además, recuerdo un hombre que estaba a punto de mudarse a Madrid, ¿no? Por trabajo. Y al visitar un edificio tuvo un déjà vu muy fuerte, ¿no? Sintió que algo pues no andaba del todo bien. Decidió hacer pues una regresión y descubrió que en una vida pasada había vivido en ese mismo lugar y que había tenido muchas dificultades allí. ¿Sabes lo que hizo al final el hombre? ¿Qué? Decidió no mudarse y meses después encontró una oportunidad de trabajo muchísimo mejor en el extranjero. Wow. O sea que fíjate tú, ¿sabes? Vaya. Estas señales que decimos a veces de prestar, ¿no? Prestar atención a esos mensajes que puedan haber ocultos en ese déjà vu. Ajá. Claro, porque a través de las regresiones se ha descubierto de alguna forma qué es lo que había detrás de esos déjà vus que tenía esa persona en concreto. Claro. Ahí ya vio que, pues eso mismo, justo que había vivido en ese mismo lugar, en esa vida pasada, y que tuvo muchas dificultades allí. Es decir, y a través del déjà vu, él tuvo esa parte, ¿no? de déjà vu, y ya dijo, uy, aquí algo no está bien. Entonces hicimos regresión, ¿no? Porque era una persona que había venido para otras cosas, ¿no? Sí. Con hipnosis. Y bueno, me lo comentó que iba a hacer ese cambio, ¿no? De vida, ¿no? De mudarse a Madrid. Y bueno, hicimos la regresión y salió esta, Nuria. Sí, curiosamente. O sea que si realizas una regresión a alguien que quiera saber cuál es el origen de esos déjà vus, de alguna manera esto va a cambiar su vida actual, ¿no? Puede tomar decisiones. Si piensa que si hay algo que ya no te encaja en esta vida y ya tienes así dudas, ¿no? Oye, y si encima pues practicas una regresión y ya te está dando datos como más exactos, pues entonces tú ya puedes decidirlo. Claro, aquí tenemos el libre albedrío para decidir o no, si al final tiro por ahí o no, ¿sabes? Claro. Pero sí, bueno, ya son pistas. Son bastantes pistas pues para al final decidir qué hacer, ¿no? Claro, y son pistas que solamente se pueden llegar a ellas a través de herramientas como la regresión, como tú bien dices. Regresión, exacto, hipnosis te pones regresiva. en contacto con ese subconsciente, ¿no? Que es el que tiene la información. Sí, o personas que tienen como más facilidad para ello, pues para entrar en meditación bien profunda y entonces ir a buscar también esas respuestas también, como decíamos antes, ¿no? Claro. A través de los sueños, de la meditación, de la hipnosis, regresión, sí, exacto. Pero en tu caso, en tu campo, que es el de las regresiones, es la herramienta perfecta para ello, ¿no? Sí. Totalmente, las regresiones sería esa herramienta muy potente como para ir a buscar esas respuestas ahí en ese déjà vu. Sí, también totalmente. quiero dejar claro que todos los déjà vus no están ligados con una vida pasada. No, es esto lo que no decíamos. A veces pues es nuestra memoria también ahí haciendo pues eso, ¿no? Un sobreesfuerzo, quiero decir, no siempre, ¿no? Ese déjà vu tiene que estar, ¿no? Sobre todo cuando son muy intensos, ¿no? Lo que decíamos antes, cuando es una señal muy intensa que va ligada a una emoción muy fuerte que no te pasa desapercibido, ¿no? Claro. Entonces ahí sí que tenemos que prestar atención. Vale, ya para ir terminando, Eva, en ese momento en el que alguien reconoce que está o que acaba de vivir un déjà vu, ¿qué le recomiendas que haga? Pues le diría que preste atención, que no lo ignore, que se pregunte qué siente en este momento, ¿no? ¿Por qué esa situación le parece familiar, ¿no? A veces solo con hacerse esas 2, 3 preguntas podemos encontrar pistas muy, muy significativas, ¿no? De todo ello. Así que pararse, hacerse esas 2 preguntitas, qué sientes, ¿no? Y para qué, ¿no? O por qué esta situación es familiar. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué te dice, qué respuestas encontramos. Yo esto no lo he hecho nunca, ¿ves? Sí. Lo veo además muy lógico. Es como
parecido a lo de los sueños, ¿no? Cuando te despiertas y recuerdas un sueño, enseguida apuntarlo a ver, porque son cosas que enseguida desaparecen de la mente, ¿no? Claro, son fugaces, sí, es un momento muy fugaz. Entonces, claro, tienes que estar ahí atento, ¿no? De decir, vale, he tenido el déjà vu automáticamente, ¿no? Es como que tienes que tenerlo ya pensado, ¿no? Pues para que no se te olvide, ¿no? Sí. Oye, y a ver, no sé si esto es una locura lo que te voy a decir, pero bueno, ¿se podría programar un déjà vu? Bueno, esto ya es pedirle ya a un nivel ya máximo. Yo creo que no podemos provocar un déjà vu exactamente así, propiamente dicho. Sí. Yo creo que no, pero sí que podemos usar, por ejemplo, la hipnosis para explorar esa sensación y ver si hay algo en el subconsciente que nos dé respuestas. Esa parte sí, pero provocar el fenómeno así... Claro. Yo lo veo complicado, la verdad. La verdad es que sí. Vale. Yo creo que ya solamente me queda hacerte una pregunta que para mí es, la verdad, es muy importante, y es saber, para ti, Eva, ¿piensas que el déjà vu es como una pistilla de nuestra alma referente a nuestra vida, entonces? Hombre, yo tengo que hacer caso a la parte de la ciencia y hago mucho caso a esta parte, ¿no? Sí. Puedo pensar que es un error de la memoria, pero quiero pensar que es una pista de nuestra alma, que tal vez es una forma en la que nuestra mente nos recuerda que nuestra existencia no empieza, ni acaba, ni termina en esta vida, sino que somos parte de algo pues muchísimo más grande, ¿no? De hecho, si me dedico a lo que me dedico, ¿no? Es que, bueno, claro, hay vidas pasadas, ¿no? Si hago regresiones es que algo ahí tengo que creer, ¿no? Si no, claro, imagínate, ¿no? Así que, pues mira, la próxima vez que tengamos un déjà vu, ¿no? En lugar de descartarlo como una simple coincidencia, ¿no? Vamos a observarlo, ¿no? Y eso es una recomendación que hago desde aquí, ¿no? A tus oyentes también, ¿no? Sí. Si quieren probarlo, ¿no? Y preguntarse, oye, ¿qué estábamos haciendo, ¿no? En ese momento, ¿o qué sentimos, ¿no? Y ahí quizás, ¿no? Nuestro subconsciente nos está dando esa pista sobre quiénes somos y hacia dónde venimos, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Sí. Así que hoy, Nuria, mira, hemos explorado uno de los misterios más intrigantes, ¿no? De la mente humana, como decías tú al principio, que es el déjà vu, ¿no? Y también, fíjate, hemos visto cómo el subconsciente, la hipnosis y las regresiones pueden ofrecernos pistas sobre su origen, ¿no? Cosa que es bastante desconocido, ¿no? La hipnosis o las regresiones para este tema, ¿no? Pues también se puede aplicar para ello, ¿no? Y que, bueno, que puede ser un simple fallo, bueno, pues vamos a aceptarlo, ¿no? Aceptemos, ¿no? Esa parte de la ciencia, ¿no? O bien, ¿no? Como queremos hacerlo, ¿no? Que es, bueno, la voz de nuestra alma, ¿verdad? Recordándonos algo muy importante. Bueno, sea lo que sea, Nuria, da igual, cada déjà vu es un pequeño recordatorio de que nuestra existencia es muchísimo más misteriosa y fascinante de lo que imaginábamos. Y tanto, ya lo creo. Bueno, qué maravilla estar contigo siempre, Eva, lo que aprendemos contigo. Y bueno, ya estamos deseando que vuelvas a estar con nosotros para seguir aprendiendo. ¿Qué quieres que te diga, compañera? Es así. Pues venga, ya preparamos cositas nuevas y ahí vamos haciendo, claro que sí. Fenomenal. Ahora, antes de irte, tus vías de contacto. Pues sí, mira, me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram como Eva Expósito Hipnosis, en YouTube también con el mismo nombre, y si no, pues como siempre, Nuria, a través tuya, pues también sin ningún problema pueden contactar contigo y ya tú y yo pues ya me pasas y sin problema, claro que sí. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima. Nos vemos, Nuria. Chao. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación, afirmaciones para equilibrar tu chakra raíz. Inhala profundamente por la nariz. Exhala lentamente por la boca.
Repite esta respiración mientras encuentras un lugar cómodo y tranquilo para empezar esta meditación y entrar a tu templo interior. Cierra los ojos. Abre tu corazón y sigue inhalando por la nariz y exhalando por la boca, tumbada o sentada durante los próximos segundos. Cambia tu respiración. Inhala y exhala por la boca de manera relajada y pon tu atención en la zona del primer chakra, el chakra raíz, que se sitúa en el coxis, zona perianal y genitales. Dirige tu respiración a esa zona y con tu imaginación visualiza una esfera de luz de color rojo situada en el primer chakra, en tu propio cuerpo. Sigue respirando por la nariz e imaginando una esfera de luz roja en tu primer chakra. Conecta conscientemente con esa zona. Déjate sentir qué sensaciones físicas y mentales te produce poner foco, conciencia y atención en esa zona donde se encuentra tu coxis, perineo, ano y genitales. Tengo todo lo que necesito. Ahora repite internamente esta afirmación. Tengo todo lo que necesito. Conecta con tu primer chakra y medita esta afirmación. Tengo todo lo que necesito. Merezco sentirme segura siempre. ¿Qué te hace sentir esta afirmación? Conecta con tu respiración. Dirígela al primer chakra y tómate unos segundos para meditar y repetir internamente esta afirmación. Merezco sentirme segura siempre. Estoy donde tengo que estar. Exhala profundamente soltando tensión. Afloja tus hombros y tu mandíbula. Estoy donde tengo que estar. Reflexiona durante los próximos segundos esta afirmación. Estoy donde tengo que estar. En mi cuerpo estoy en casa. Conecta de nuevo con tu primer chakra. Imagina que al inhalar, la esfera de luz roja se hace más grande y que al exhalar se expande en todas direcciones. En mi cuerpo estoy en casa. Escucha atentamente.
En mi cuerpo estoy en casa. Durante el próximo minuto, deja que las afirmaciones vayan pasando por tu cabeza. Puedes quedarte con una o con las que te resuenen más. Medítalas, repítelas o respíralas. Quédate en silencio y calma. Escucha con todo tu cuerpo. Tengo todo lo que necesito. Merezco sentirme segura siempre. Estoy donde tengo que estar. En mi cuerpo estoy en casa. Tengo todo lo que necesito. Merezco sentirme segura siempre. Estoy donde tengo que estar. En mi cuerpo estoy en casa. Ahora, lentamente, abre los ojos y vuelve a tu rutina sin prisas. Si quieres, te propongo que elijas una afirmación para que te acompañe mentalmente durante el resto del día y la repitas antes de ir a dormir. Gracias por estar ahí, por escucharnos y compartirnos. Namaste. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolyra.com. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Bueno, pues como veis, queridos oyentes, estrenamos sección en Canal del Misterio y lo hacemos acompañados de Cristina Molina, alguien que se puso en contacto con nosotros para, poder colaborar en el programa y desde luego aquí tenía que estar porque a partir de ya este es su sitio. Así que bienvenida, Cristina. Hola Nuria, muchas gracias. Hola amigos. Bueno, Cristina, antes de decir de qué va a tratar tu sección, cuéntanos quién es Cristina Molina. Bueno, pues Cristina Molina es una chica, estudiante de periodismo, apasionada del misterio, de la ciencia, de la tecnología, del periodismo de investigación. ¿Sí? Y por eso me puse en contacto con Canal del Misterio porque me parece, aparte de un canal muy entretenido y en el que también se aprende muchas cosas, pues tenía que por lo menos pedirte la oportunidad de participar en él para poder aprender.
Bueno, pues bienvenida a la familia, ya estás aquí, Cristina. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a disfrutar juntos, que es de lo que se trata, ¿eh? Disfrutar en concreto, con tu sección, tú nos vas a hablar de tecnología y ciencia, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de ciencia y tecnología, pero de una forma, Nuria, clara, entretenida y, lo más importante, sin complicaciones, al alcance de todo el mundo. Qué bien, como nos gustan a nosotras las cosas. Exacto. Muy bien. Sencillas, que se entiendan perfectamente para que todo el mundo lo pueda entender y bueno, y así ya después el que quiera, pues, no sé, indagar más sobre la noticia que tú nos vas a comentar, pues bueno, ya ahí tiene internet, ¿no? Que es la mayor fuente de información para que de ahí, pues, ya pueda ir rascando más profundamente. Así que, bueno, yo creo que hechas las presentaciones, Cristina, es hora de que empecemos ya con esa actualidad tecnológica y científica que nos traes hoy. Así que, fantástico, Nuria. ¿Cuál es el primer titular que nos traes? Bueno, pues el metaverso como solución para combatir el absentismo escolar. El metaverso es un entorno digital, pero que ya no solo es para jugar o para socializar. Ahora también podría ser la clave, Nuria, para reducir el absentismo escolar. Esto por lo menos es lo que han pensado en Japón. Ajá. Allí tienen un problema grande porque en la última década se ha duplicado el absentismo escolar. Los motivos, pues entre ellos la presión y la rigidez de los colegios nipones y el acoso escolar, que es un problema que desgraciadamente se sufre en muchísimos colegios de todo el mundo. Vale. Los japoneses han pensado que para combatirlo, pues han creado unos cursos en el metaverso donde los alumnos interactúan entre ellos, pero a través de avatares, de una forma anónima, permitiendo además una educación más cercana y más tradicional. Lo único, Nuria, que tienen que hacer los alumnos es ponerse desde su casa las gafas de realidad virtual, escoger el avatar que les guste. Wow. Además, sintiéndose libres de apariencias y de géneros. No solo van a estudiar en el metaverso, sino que también pueden asistir a eventos virtuales. La verdad que me parece pues un avance tecnológico muy importante y ya que a diferencia de España y de otros países del mundo, en Japón no es ilegal que los niños no vayan al cole. No pasaría absolutamente nada. Ajá. Entonces eso deriva, no sé si nuestros oyentes y tú, Nuria, lo conoces, en personas hikikomori. Hikikomori, sí. Son personas que se aíslan en sus casas más de 6 meses. Wow. Y esto, pues está generando un verdadero problema en Japón, que pretenden solucionarlo, pues con este invento del metaverso. Madre mía, parece ciencia ficción ya esto, ¿eh? Sí. Parece estar dentro de una película de estas de ciencia ficción, vamos. Uf. Sí. Ahora, da un poquito de miedo, la verdad, pero bueno. Da un poquito de miedo, pero bueno, lo que nos podemos preguntar es si esto será la educación del futuro. Sí, claro. No lo sabemos. Claro, no, y si me ponen a elegir esto o lo que está pasando, ¿no? La antisociabilidad, pues claro, yo creo que es mejor esto, evidentemente. Sí, evidentemente, sí. Sí. ¿Cuál sería el segundo titular que nos traes? Pues mira, Nuria, hablando de lugares ocultos, no solo en el mundo digital encontramos sorpresas. Ahora los científicos han descubierto que bajo nuestros pies podría haber un océano gigantesco que explicaría de dónde viene el agua en la Tierra. Wow. Tras una investigación que se ha llevado a cabo por la Universidad de Northwest, en Illinois, se ha descubierto que habría unos 660 kilómetros de profundidad, un océano gigantesco que tendría más agua que todos los mares juntos. Nuria. Wow. ¿Cómo lo han descubierto? Bueno, pues a través de un análisis de ondas sísmicas generadas por terremotos que revelaron la presencia de grandes reservas de agua a profundidades antes inexploradas. Bueno, el origen del agua, Nuria, en la Tierra siempre ha sido uno de los grandes misterios, por lo que la existencia de este océano vendría a corroborar que el agua ha estado en nuestro planeta pues desde el principio y que ha ido emergiendo poquito a poco. Han descubierto un mineral que se conoce como ringbudita, que si nuestros oyentes tienen más curiosidad, y tú también, Nuria, lo podéis buscar en internet. Es un mineral precioso, de un azul mar, y nunca mejor dicho, espectacular, y la capacidad que tiene es retener agua como si fuese una esponja.
Vaya, la verdad, no me digas. Wow. La verdad, Nuria, que a medida que la ciencia avanza, va revelando secretos capaces de dejarnos sin palabras y cambiando la historia tal y como la conocemos. Ay, sí, mira, lo estoy viendo aquí. Preciosa. Yo soy muy curiosa y enseguida tengo que mirarlo. Así que, oye, qué azul Sí. más bonito tiene, por favor. Es preciosa. A mí me pasó lo mismo, tuve que buscarla y bueno, no podemos decir que no alberga agua porque el color que tiene Desde luego. es del Madre color del mía. océano. Es preciosa. Sí. Madre mía. Sí. Siguiente noticia, Cristina. Pues mira, si este hallazgo nos sorprende por su antigüedad, la siguiente noticia nos lleva al presente y al futuro de la seguridad digital. Se acaba de lanzar, Nuria, una tecnología capaz de detectar identidades falsas en videollamada. ¿Cómo funciona? Pues ahora mismo os lo voy a contar. A ver. Ya sabemos que existe una creciente preocupación por el uso de la IA en el robo de identidad, por múltiples estafas en todo el mundo y por el incremento de contenido manipulado digitalmente para alterar la apariencia, la voz y los movimientos de una persona. A estos contenidos, no sé si nuestros oyentes lo saben, se les conoce como deepfakes. Bueno, pues hay una empresa, se llama Honor, es líder en dispositivos digitales, va a lanzar en abril de este año, o sea, dentro de unos días, una tecnología capaz de combatir esta creciente amenaza. Sí. ¿Cómo? Pues va a analizar las imágenes en tiempo real, va a analizar el contenido de vídeo y va a lanzar advertencias a los usuarios en el mismo momento en el que ellos estén viendo esas imágenes y escuchando ese sonido, esos audios. Sí. Bueno, en 2024, yo no sé si lo sabéis, se producía un ataque digital cada 5 minutos. ¿Qué dices? Entonces, Madre mía. entonces, bueno, estos ciberataques pueden usarse tanto para robar identidades de personas famosas con el fin de recaudar dinero o creando fotografías con el fin de extorsionar a la víctima, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros, Nuria, a nivel de usuario, ¿cómo podemos identificar estos vídeos? Sí, Para no esto ser nos interesa. víctimas. Sí. Para no ser víctimas. Bueno, pues Eso debemos es. fijarnos en el parpadeo de la persona que aparece, porque la IA todavía no es capaz de reproducir el parpadeo humano. Entonces, estas personas las vamos a ver que parpadean de una manera muy lenta y ahí es donde podemos identificar que ese vídeo está manipulado. Por supuesto, no debemos de creer en todos los vídeos ni en los audios que aparecen en Internet y, por supuesto, desconfiar de aquellos en los que piden dinero o insisten en que nos instalemos algo. Claro. Eso por descontado. Claro. Hay que tener un cuidado, madre mía. Sí. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, y hablando de reconocer identidades, Nuria, ¿sabías que compartimos un gen con los labradores que influye en la obesidad? ¿Con los perros labradores? Con los perros labradores. No me digas. Sí, los humanos y los perros tenemos más en común de lo que crees. Vaya. Bueno, ha habido un estudio realizado recientemente por la Universidad de Cambridge que ha descubierto que tenemos en común con los perros labradores 5 genes, que son además o están vinculados con la obesidad. Estudiar a los perros ha permitido centrarse en un gen en particular, suponiendo un gran avance en la comprensión de cómo nuestro cerebro controla el comportamiento alimentario. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta investigación? Pues les ha medido la grasa corporal, han puntuado la avaricia por la comida y han analizado su ADN a través de la saliva, tanto a los perros como a sus dueños, Nuria. Wow. Sí. ¿Qué es lo que ha revelado el estudio? Pues que aquellos perros con un alto riesgo genético de obesidad estaban más interesados en la comida. Pero es que aquí viene lo curioso, y es que aquellos dueños que controlaban estrictamente la dieta de sus perros evitaban que incluso estos perritos labradores, teniendo un alto riesgo genético, se volviesen obesos. O sea que podemos luchar, Nuria, contra la genética. Vaya. Sí. Lo que pasa es que, claro, al final el estudio en humanos es mucho más complicado porque en nosotros se requiere la fuerza de voluntad y no siempre la tenemos. No somos como los perritos. Claro. Y además que, bueno, detrás de la obesidad, igual que de otras enfermedades, pues hay un montón de factores emocionales, psicológicos. Totalmente. Madre mía. Sí. Vaya. Sí. Qué curioso. Sí, bueno, al final lo que se quiere con esta investigación es comprender cómo funciona nuestro cuerpo y no identificar objetivos terapéuticos. De eso la ciencia no está interesada.
Sí. Bueno. Y vamos a por la última noticia que nos traes, sí, ¿no? Nuria, si la genética nos une a los perros, la tecnología está a punto de separarnos, pero de nosotros mismos, ¿eh? Vaya. Imagínate no tener que ir al médico porque tu gemelo virtual lo haría por ti. ¿Qué? Esto sí que parece ciencia ficción. ¿Qué dices? Pero ya es una realidad. Ostras. Y os voy a contar cómo. Uh-huh. Bueno, pues ya sabemos que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y cada vez está transformando más la manera en que interactuamos con el mundo. Uh-huh. Ejemplo de ello, como os he comentado, es este uso de gemelos virtuales. Son unas representaciones virtuales de pacientes que utilizan información en tiempo real y que ya se está implementando en algunos hospitales, Nuria. O sea que próximamente seguramente no tengamos ya ni que ir al médico, cosa que yo agradecería, porque tengo fobia a las agujas. O sea, sí. Yo sería feliz. O sea, que tu gemela acabaría como un muñeco vudú, vamos. Totalmente. Bueno, esto, Nuria, está cambiando la forma en que se realiza la investigación, porque, bueno, aunque ahora nos hemos reído, es verdad que esto ayudaría a la investigación, al diagnóstico, al tratamiento de enfermedades, a permitir ensayos, pero en humanos virtuales y no en seres humanos de verdad, ni en animales, que esto sería también muy importante. Se podría personalizar el tratamiento, se reduce al final el estrés del paciente, tan miedoso como yo. Claro. Entonces, bueno, pues esta aplicación puede mejorar significativamente la medicina actual, permitiendo pues una mayor precisión en el diagnóstico, que es lo más importante. Que bueno, todavía hay algunos desafíos, tanto técnicos como éticos, que eso otro día podríamos hablar de ellos, si te parece. Sí. Pero bueno, es verdad que los gemelos digitales sí que se perfilan como una de las herramientas más prometedoras en la atención médica personalizada, Nuria. Madre mía, ¿cómo avanza esto? Madre mía. Sí. A pasos agigantados, ¿eh? Sí. Qué vértigo. Qué vértigo, sí, es cierto. Bueno, yo creo que tú querías acabar tu sección con una frase, ¿verdad, Cristina? Pues sí, a ver si a nuestros oyentes les gusta. La ciencia nos dice cómo y la espiritualidad nos pregunta por qué. Bueno, pedazo frase. Madre mía. Ahí lo deja Cristina, ¿eh? Bueno, Cristina, ha sido un placer el darte la bienvenida aquí a Canal del Misterio, a que seas miembro de esta maravillosa familia y bueno, pues ya hasta la próxima, porque ya sabes que aquí estarás siempre que tú quieras. Pues muchas gracias, Nuria. Yo feliz de formar parte de esta gran familia del Canal del Misterio. Bueno, antes de irte, ¿alguna vía de contacto por si alguien quiere, no sé, hacerte alguna pregunta, seguirte la pista, algo? Bueno, pues si quieren conocerme un poquito más o si se han quedado con ganas de más de estos temas en los que hemos estado hablando, o bueno, me quieren proponer temas, pues me pueden encontrar en la red social X como @pluma en la sombra. Vaya, qué nombre más bonito. Vale, perfecto. Pues ya sabéis, Pluma en la sombra es Cristina Molina y está en X. Ahí podéis encontrarla enseguidita. Cristina, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Del velo en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en el rincón más misterioso de Canal del Misterio y acompañados pues por Nuria Pérez. ¿Por quién va a ser? Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches a todos, amigos. Bueno. Nosotros ya estamos aquí impacientes para ver cuál es la historia que nos traéis hoy, Nuria. Pues, Nuria, hoy traigo una historia especial porque es de una oyente nuestra que bueno, me dijo que nos escuchaba siempre. Ella se llama Gabriela, así que Gabriela, te mandamos un beso enorme, millones de gracias por estar ahí y escucharnos siempre en cada programa, que sé que no te lo pierdes. Por supuestísimo, un besazo enorme, Gabriela. Y bueno, pues nos contó que ella hace años, en el año 2003, tuvo una época un poco rara, pues de estos altibajos que te da la vida, ¿no? Que te llevan a tener
una especie como de depresión y bueno, pues su marido decidió cambiarse de país e irse a vivir a Estados Unidos. Y bueno, él encontró trabajo, se fueron a vivir a los Estados Unidos y a ella pues dice que al principio le costó muchísimo adaptarse porque, claro, el choque cultural no lo lleva todo el mundo bien. Y bueno, pues a ella le costó bastante el cambio de horario. Bueno, en definitiva, pues pasó ese periodo que entre que no iban muy bien las cosas aquí, el irse allí y estar lejos de la familia, dice que bueno, que la desestabilizó bastante. Y dice que se sentía tan bajita de energía que ella estaba todo el día. A ver, cuando llegan las vacaciones que nos vayamos a España. Cuando llega, o sea, vivía allí pero con la cabeza aquí. Sí. Y dice que una noche ella estaba muy apegada a su tío porque su tío y ella se llevaban un año. Su abuela lo tuvo ya de muy mayor y se criaron pues como hermanos. Y entonces su tío le dijo, no te preocupes, porque antes de que llegue Navidades yo me cojo un billete, me voy a verte y me paso las Navidades allí contigo, con su hermana, porque era su hermana. Sí. Bueno, pues dice que previo a las Navidades, que estaba ella ya preparando absolutamente todo para recibir a su tío hermano, pues dice que por la noche soñó con él. Sí. Dice, soñé con él, me encontraba, o sea, estaba en el aeropuerto, me encontraba con él, le pegaba un abrazo, le contaba un poco, le intentaba enseñar la ciudad donde vivo, te voy a llevar a comer aquí. Dice, aquí como no es tan habitual lo de salir a tomarte las cañas, dice, pues dije, bueno, el fin de semana me lo reservo, nos vamos a tal. Dice, bueno, en el sueño hice 1.000 millones de cosas con él. Sí. Dice, todo lo que te puedas imaginar lo hice con él en el sueño. Dice, me lo pasé súper bien. Dice, y por primera vez desde que me fui a Estados Unidos, esa mañana me levanté con una sonrisa en la boca, diciendo, madre mía, no veo la hora de que llegue ese momento. Bueno, pues 2 horas después, Nuria la llamó su madre para decirle que su tía había fallecido. Madre mía. Por la noche. Claro, para ella dice que fue devastador, ¿no? Muerte, y dijo, bueno, me cojo un avión inmediatamente, me vuelvo a España porque yo tengo que estar con mi familia. Así lo hizo, cogió su avión, se vino, llegó a Madrid y dice que bueno, que estaba en el sepelio y que claro, no podía creerse, o sea, le contó a su madre, le dijo, ¿te puedes creer que me he pasado toda la noche con él haciendo lo que tenía pensado hacer, que iba a hacer, ¿no? Sí. Y dice que bueno, que ella se quedó como muy tocada ya no solo por la muerte de su tío y la pena y tal. Bueno, pues a la semana y media de estar aquí en Madrid tenía que volver a los Estados Unidos. Y dice que en el aeropuerto se montó en el avión llorando a lágrima viva y en ese momento le saltó en el móvil una canción que era la canción que escuchaban ellos siempre. Y que fue la que le dedicó él cuando ella se fue por primera vez. Dice, y lo sentí como que era, dice, pero es que escuchando la letra de la canción, es una canción en inglés. Sí. Dice, escuchando la letra de la canción decía, aunque te visite en sueños, que le he dicho que por favor nos diga cuál es para ponerla un día. Dice, aunque yo te visite en sueños, dice, y entendí que él me había prometido pasar eso en Estados Unidos y por eso soñé con él, porque lo vivimos. Y en mi sueño, y él no se fue hasta que no me cumplió la promesa de verme allí y vivir eso conmigo. Dice, y escuchando esa canción, sí. Dice, nunca me había dado cuenta, dice, de ese detalle de la canción en la que decía, aunque vivamos soñando, algo así decía, como aunque vivamos soñando lo que no hemos podido vivir. Ajá. Dice, y claro, me di cuenta, dice, de que aquello había sido una señal y que la canción había sido una señal. Dije, hombre, efectivamente, menuda señal. Claro, era Le digo, literal, vamos, era literal. Tal cual. Le digo, y efectivamente, qué bonito. Le dije, tú imagínate cuánto amor habría entre vosotros para que él en el momento de despedirse decir, no me puedo ir del todo sin vivir esto con ella e irse a tu astral a vivir contigo lo que te había prometido. O sea, maravilloso, Nuria. Qué bonito y muchas gracias, Gabriela, por esta historia tan bonita. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues son historias que nos llenan de esperanza, que nos iluminan el camino y que nos hacen mucho más llevadero pues todo este tránsito que es la muerte, que no es más que parte de la vida, es así. Mucha gente la quiere obviar, no quiere hablar de ella, pero es que
es algo seguro. O sea, todos nos vamos a morir. Al igual que todos vivimos, todos nos vamos a morir. Y no hay que tenerle ningún miedo. Porque, como siempre decimos, la muerte no es el final. No es el final. Exacto. Es simplemente un pasito más. ¿Otro paso? Correcto, correcto. Bueno, Nuria, tus vías de contacto. Bueno, pues yo siempre os doy mi Twitter, que es @nuri_pcc, y ya sabéis que ahí podéis contarnos historias tan maravillosas como esta. Si queréis contárnoslas y que las contemos, y si no queréis que las contemos, también nos los podéis decir, que no pasa nada, que nosotras estamos para escucharos. Claro. Y de verdad para compartir estos momentos tan bonitos. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Buenas noches, Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todas las personitas que están por ahí. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Pues mira, la semanita muy bien, compañero, muy bien. Y la verdad es que tenía, como siempre, unas ganas increíbles de estar aquí, ya compartiendo pues todas estas cosas que nos encantan y que no solamente es que nos encantan y nos gusten, es que encima las vivimos. O sea, porque esto es una forma de vivir. Sí, totalmente, es una filosofía de vida. Claro. O sea, y además no es... Va más allá incluso, Nuria, yo creo, de lo que puedan ser las creencias de cada uno, que también. Pero lo que hacemos aquí, por ejemplo, nosotros, es eso, una filosofía de vida, y yo es que no concibo mi vida, no la entiendo sin esto. Sí, sí, sí. Ya te digo que va mucho más allá de las creencias, porque las creencias incluso, bueno, pueden cambiar, ¿no? En un momento dado, estás en tu derecho de cambiar esa creencia, pero lo que es tu estilo de vida, lo que a ti no sé cómo llamarlo, lo que a ti te hace vivir tu autenticidad. Sí, lo que te vibra, ¿no? Lo que reconoces como verdad dentro de ti, ¿no? Correcto. O sea, claro. Sí, lo que es tu verdad y lo que es tu camino, sí, totalmente. Así que muy contento también de estarlo compartiendo, Nuria. Qué bien, qué bien. Y cada vez somos más y eso también es una alegría, ¿eh? Por supuesto, cada vez somos más y con lo que eso nos retroalimenta además. Claro. Y también una alegría efectivamente de poder llegar a más personitas y compartir temas muy interesantes en los que a veces estamos de acuerdo, los que a veces no. Claro. Y es precioso, me encanta, sí. Y que siga llegando gente. Sí. Además de que aquí hay sitio para todos, ¿eh? Eso es, eso es. Total. Sí. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿cuál es la herramienta que vas a utilizar esta noche? Pues esta noche me apetece tirar del tarot de Marsella y a ver qué tal. Bien, muy bien. Pues vamos a ver qué nos cuentan esas maravillosas cartas de Juan Perdomo. Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, qué bonito, de verdad, porque yo estábamos hablando, mejor dicho, de lo que es nuestra autenticidad, de lo que es nuestro camino, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos mi arcano preferido por encima de todo, que es el loco. Y el loco nos llama a ser auténticos, a confiar en nosotros. El consejo es: mírate, abrázate, reconoce quién eres, sigue tu propio camino, sin importar lo que otros puedan pensar. Esa carta de hecho es la carta de Acuario, ¿no? Una carta de Urano. Esa carta de yo soy único, lo cual no significa que sea mejor ni peor, sino que soy único. Y entonces nos recuerda que todos, pues eso, somos únicos y que tenemos el derecho y yo creo que el deber de vivir la vida a nuestra forma y como nosotros somos. Entonces, el consejo es esta semana, más que nunca, confía en ti, haz las cosas que tú sientas, incluso aunque de entrada tú digas,
no acabo de ver el resultado o no lo acabo de ver muy claro, pero si es lo que tú sientes, hazlo. Uh-huh. Y esta carta, Nuria, nos habla además de la importancia de desafiar a la autoridad en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Cuando hablo de tomar riesgos me refiero a hacer las cosas de una manera que no sea tan cuadriculada, que no sea tan estricta, siempre que uno lo sienta. O sea, el loco nunca es una rebeldía sin causa, ¿sabes? Uh-huh. Nunca es una cosa de llevar la contraria por llevar la contraria, pero sí que si tú sientes que tienes que hacer algo diferente, que por favor que lo hagas. ¿Vale? Vale. Y luego, como arcano, hay que entender que, de hecho, muchas veces al tarot se le llama el viaje del loco, y eso es por algo. Uh-huh. El loco nos habla de emprender el viaje del autodescubrimiento, de explorar quién soy, qué he venido a vivir, uh-huh. Cuál es ese camino de vida, eso que nosotros comentábamos antes, Nuria, de qué es lo que a mí me hace vibrar, cuál es mi verdad, todo eso, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es una invitación a que emprendamos o que continuemos, no sé, ya eso cada uno, pero que emprendamos, o continuemos ese viaje de autodescubrimiento, uh-huh. Que no nos despistemos de ahí, vaya. Vale. O sea, el loco también es un poco como una llamada de atención, ¿sí? De decir, oye, uh-huh. También hay que trabajar, también hay que ser formales, todo eso, uh-huh. Pero no te olvides de tu autodescubrimiento, ¿vale? Exacto. Y también, por último ya, Nuria, recordar que el loco casi siempre nos viene a sugerir la idea de la sorpresa. Entonces, semana de sorpresas. Vaya. A disfrutarla. Vaya. Bueno. Pues nada, como siempre estaremos pendientes de todo lo que nos has dicho para cara a la semana que viene, pues que todo sea más llevadero, que esto nos ayuda muchísimo, uh-huh. Juan. Así que gracias de parte de toda la gente que te escucha cada semana, porque vamos, me consta que todos hacemos lo mismo, hacerte caso. No, gracias a ti y a todas las personitas, Nuria, todo lo contrario, para mí es un súper privilegio y ya sabes que yo también me lo aplico, claro, porque si no, ¿qué ejemplo iba a dar yo? Claro. Bueno, pues compañero, tus vías de contacto. Sí, Nuria, mi teléfono que es 691-402-203, el correo electrónico al que pueden escribir que es farotarot@gmail.com y me encuentran en redes sociales y YouTube como Juan Perdomo. Muy bien. Pues hasta la próxima semana, Juan. Hasta la próxima semana, Nuria. Del cielo. Pues llegamos ya al final del programa de esta noche. Qué bien lo pasamos, ¿verdad? Es una maravilla poder compartir todo este conocimiento con todos vosotros, que salgamos siempre un poquito más sabios después de que termine el programa y, por supuesto, con muchísimas ganas de que llegue ya el programa de la siguiente semana, que será igual o mejor incluso. Así que ahora ya solamente nos queda que terminar con la frase de la semana. Vamos a por ella. El alma se limpia con el perdón, se hidrata con oración, se nutre con la palabra, se protege con la fe y se tonifica con el amor. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes,
la banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.